Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un capítulo más de El umbral de lo desconocido. Este es el capítulo número 14 y hoy les vamos a hablar sobre casas embrujadas y hospitales embrujados aquí en México. Bueno, un poco más cerca como de la Ciudad de México. Entonces, pues nada, ese es el tema del día de hoy. Mi nombre es Cali Mercado. Mi nombre es Fernando Malfabón. Yo soy Alan Martínez. ¿Y cómo están, amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, aquí ya, pues iniciando este nuevo episodio ya número 14. Y pues un tema muy importante para todos aquellos que les gusta el terror. ¿Les gusta este tipo de temas? Pues hay mucha tela de donde cortar también. Hay cosas interesantes. Sí. Y pues, ¿qué casas embrujadas o qué saben sobre casas embrujadas? En tu casa hay una casa embrujada al lado, ¿no? Sí, bueno, esta historia ya más o menos se las he contado, pero se supone y cuentan, ¿no?, que ahí al lado de mi casa, al estar haciendo la cisterna, encontraron como huesos de una persona o algo así. Y ya desde ahí pues se ha venido como que viendo cosas, ¿no?, ahí en esa casa. Hay veces donde se aparece, pues sobre todo una viejita que siempre dicen que está ahí. Incluso ya les había mencionado que uno de nuestros locutores de aquí en esa radio, pues tenían ahí una pequeña estación. Uh-huh. Y ahí él siempre mencionaba que la viejita ya les estaban haciendo travesuras. Pero sí, esa casa siempre ha sido así como que, pues algo enigmática, pero sí se ha llegado a aparecer así cosas. Y pues cuando tú estás, bueno, hasta la azotea, pues ahí como que nomás divide una reja. Entonces sí se ve un poco tétrico en la noche, porque ahorita no hay, bueno, hay unos vecinos ahí viviendo, pero pues como es una casa tan grande que pues en sí no, o sea, pueden, sí, o sea, se ve inhabitable, ¿no? Se ve tétrico. Ajá. Y creo que en todos lados, ¿no? En cada colonia hay justo la casa que todo mundo dice que o hay fantasmas o está embrujada. Y sí se siente como la vibra, ¿no? Hemos estado hablando como de este tipo de percepciones sobre la energía y las vibras que se sienten en casas. Y pues ustedes cuéntenos acerca de su casa o su casa está embrujada. También nos gustaría saberlo, déjenlo en los comentarios. ¿Tú qué opinas, Abraham? Pues a mí no me ha tocado tampoco, pero sí he estado cerca de casos de casas embrujadas. Mi tía Francisca, que nos sigue, también es un buen seguidor. Un saludo. Saludo. Hola, tía Francisca. Tenía una casa en Farolito, aquí en Ciudad Neza, cerca de Avenida Bordo. Entonces, mucho tiempo entre la familia era el rumor o la percepción de que en su casa pasaban cosas extrañas. Inclusive hasta había fotos de Navidad donde estaban mis primos y se veían así como manchitas blancas o cosas por el estilo. A mí nunca me tocó, pero pues sí, como te lo platicaban, también era más como ese miedo de decir a lo mejor, y sí, no, porque todos te dicen que es cierto. También de lo único que me acuerdo es que después de las 9, 10 de la noche que llegamos a estar en fiestas en su casa, los perros se ponían un poco locos. En toda la fiesta estaba todo el desastre y no había pues como interacción de los perros. Hasta después de las 8, 9 empezaban como a ladrar muy seguido. Cuando pasa este show de la explosión de terrenos, que no sé si se acuerdan, que según hubo una acumulación de gas en el bordo y muchos terrenos salieron fracturados. Su casa salió fracturada y entonces cuando llega Protección Civil y revisa, en efecto encuentran restos óseos de un niño. Que también, y antes de saber eso, muchos decían que se veía un niño, de hecho, ¿no? Inclusive también estaba como, en algún momento alguien le dijo a mi tía que la casa había sido un kinder y que el niño se había ahogado. Bueno, que eso es como más leyenda porque no sabemos si sí fue kinder y si sí pasó, pero lo que sí es que sí encontraron los huesos del niño. Y mi tía es un poco apegada a esta cosa de la santería y eso, entonces pues hicieron como una especie de ritual como para que el niño descansara y eso. Y después de eso la casa se le quedó a otro tío, mi tía se la vendió. Y seguimos frecuentando el lugar y ya no pasan cosas. Inclusive ya no se sentía como esa sensación, ¿no? Como de estar a la expectativa de que algo podía pasar o de tener miedo de andar solo en las partes más como inhabitadas de la casa, pero pues hasta eso pasó, ¿no? Y sí hubo pues esos restos de un niño, ¿no? Que se encontraron precisamente en la tapa del registro. Qué loco. Bueno, es que en varias viviendas desafortunadamente pues se han cometido muchos crímenes, ¿no? Y pues la gente oculta los cuerpos en las casas y imagínense, bueno, ya hemos hablado de asesinos seriales, ¿no?
Entonces, no sé si crean en esto o no, pero pues puede ser que muchos los feminicidios que se queden en los lugares en donde fueron fueron enterradas. Entonces, pues muchas de estas casas que, como les menciono, se siente como este tipo de vibras, como lo menciona también Abraham, y pues ahí se quedan porque muchas veces nunca encuentran sus restos y siguen como desaparecidos. Sí, bueno, en esta parte pues creo que, como bien lo mencionan, cuando no son encontrados, pues es cuando comienzan a aparecer este tipo de situaciones paranormales por el hecho de que no descansan en paz. Sí, pero se me vino a la mente lo que decía Abraham, que aparecían manchas blancas y eso, como en el video que nos también, mandó yo justo lo pensé. la mamá de Ariel, que le mandamos un saludo. Pues en ese video también se ven así como manchas blancas que van pasando por la imagen, entonces me recordó mucho a eso. Sí, porque tuvimos un en vivo, si no lo vieron, pueden ir a verlo en nuestras redes sociales, en donde justo pasamos este tipo de videos y sí se ve claramente como manchitas y pasan 3 veces, justo es lo que tú viste. Como y manchitas, yo la única casa embrujada, bueno, reciente, creo que también ya le he contado, en donde hice mi tesis, que nos prestó una amiga por Tláhuac, por Xochimilco, perdón, y entonces en esa casa eran como 3 casas en un mismo terreno muy grande y sí se sentía como la vibra medio extraña y 2 de mis compañeros justo vieron como ese tipo de manchas, porque de un lugar a otro pasaban y es muy extraño, ¿no? Porque son manchas blancas que como que levitan. Entonces, pues quién sabe si era real o no, pero sí hay ciertas casas que guardan como energías o ese cierto misticismo. Sí, se siente muy extraño. ¿Alguna casa famosa que encontraron? ¿Cuál fue? Pues yo encontré una interesante que desconocía y eso que yo he andado como mucho desde que te vas de pinta a la secundaria, pues a dónde vas, a Chapultepec. Claro. Entonces, encontré este caso de la casa de la tía Toña, que es una Sí. casa abandonada en la 3ª sección de Chapultepec. Sí. Y más allá de comprobar, como si sí existió la señora o no, pues la leyenda dice que era una mujer de la 3ª edad que era un poco acaudalada y cuidaba de los niños de escasos recursos hasta que pues estos empezaron como a robar o a abusar de la confianza de la señora y en algún momento ella los mata, ¿no? Y tira los cuerpos a la barranca. Y la leyenda dice que en la casa de la tía Toña pues aún se escucha como el momento del asesinato cuando ella asesina a los niños. Yo nunca, y es que Chapultepec es muy grande, ¿no? También. Sí. Demasiado grande. Deberíamos de hacer una expedición ahí, porque sí se ve muy curioso. Bueno, si no la ubican, la casa de la tía Toña, solo googleenlo. Y literal es una casa en medio del bosque. Y sí se ve muy tétrico, la verdad, pero creo que no se puede acceder a ella. No, ya está completamente enrejada. Sí, bueno, sí, que sí. hay algunos personajes, creadores de contenido que ya se han metido, que ¿no? se han metido. Y sí, pues es una casa abandonada, ¿no? Exacto. Como tal, también hay otra ahí por el Metro Niños Héroes. No recuerdo bien cómo fue creada esta, pero se menciona que el que era dueño de ese terreno, pues quiso hacer así como una mega obra donde hubiera cine, donde había salas de arte, entre muchas otras cosas, y precisamente como él no tuvo el dinero suficiente para lograr hacer toda esta obra, la dejó inconclusa. Entonces, de tanta frustración, pues él terminó quitándose la vida. Entonces dicen que se ahorcó ahí en esa en ese edificio, porque es un edificio, pues sí está algo grande. Y pues yo en una ocasión ahí en la universidad me tocó pasar por ahí y pues obviamente queríamos entrar, ¿no? Para grabar algo, pero no te dejan, como hay seguridad. Sí, seguridad. Entonces no, porque este edificio ya es del gobierno. Entonces estas personas pues en sí lo utilizaron para instituciones del gobierno, pero pues igual ahí dicen que una de las trabajadoras llevó a una de sus hijas y también falleció ahí la niña. Entonces también hay un como ¿cómo se llaman estos? Donde ponen la crucecita. ¿Un altar? Ajá, exacto, un altar para la niña, y que ahí también se aparece esa niña, porque hay muchos pasillos y así está algo tétrico ese lugar. Desde afuera también lo ves y ya están todas las ventanas rotas y todo. Pues estaría bueno ir a los lugares por lo menos a tomar unas fotillos. Yo encontré otro también en la Ciudad de México por la Roma, la famosa Casa Negra o la Casa Mondragón, que
pues primero fue un hospital en donde pues atendía a enfermos que pues no tenían los recursos, a pesar de que la enfermedad creo que era tifoidea. Tifoidea, ajá. Ujú. A pesar de que pues ya era curable, pues muchas personas y más por el gobierno no se podían tratar, entonces terminaban falleciendo. Y pues en esa época también había como muchos grupos religiosos, entonces es lo que cuentan, que un día los enfermos pues no mejoraban y seguían llegando, y entonces un grupo de religiosos extremistas pensó que era como ya algo satánico, y la enfermedad como tenía como esos síntomas de el satanismo, de que estaban embrujados, pues quisieron terminarlos y quemaron todo el edificio con enfermeros, doctores y los pacientes adentro. Entonces dicen que al siguiente día pues nada más se encontraron como los cuerpos en las ventanas y pues afuera, pero pues quemados. Unos se murieron por la asfixia y otros sí quemados. Pero curiosamente mencionan que la casa no sufrió daños estructurales, o sea, solo se quemó y se murieron muchas personas, pero pues no hubo ningún daño extra. Y después se lo vendieron a un hombre muy acaudalado que se apellidaba Mondragón, que fue a vivir con sus 3 hijos y su esposa, y pues también fallecieron adentro de las instalaciones. Después pues se quedó como olvidado y pasó a ser parte del gobierno. Se metieron pues indigentes y eso, pero pues sí decían que veían más a los niños Mondragón. Entonces pues ahorita ya es un lugar muy abandonado y grafiteado y todo, y la pintaron de negro, pero pues ahí está esa casa curiosa de la colonia Roma. Si alguna vez van, lo visitan, aunque creo que ahorita ya hay muchos puestos ambulantes. Entonces, sí, y en la Ciudad de México hay bastantes edificios enigmáticos. Tan solo quien haya tenido la desgracia de estar en un museo en domingo, ya a punto de cerrar, verá que esas casonas dan mucho terror cuando ya no hay nadie ahí. Sí, de hecho, en el Museo de Medicina recientemente fui, y ahí también pues se le conocía como la Casa de la Inquisición o algo así, porque se hacían torturas en los que no cumplían como con algunos estrictos religiosos, me parece. La Inquisición, ¿no? Sí, entonces pues ahí se torturaba a muchísimas personas, y por mucho tiempo pues quedó abandonada hasta que se restauró como una escuela de medicina, y pues ahorita es el Museo de la Medicina. Entonces está muy curioso, y sí, tienes mucha razón, en este tipo de mobiliarias en donde son muy antiguos y se siente una vibra extraña. Sí, sobre todo, bueno, hay como un punto clave en toda esta parte de las casas embrujadas, y yo creo que es que en todas ha ocurrido algo, un suceso que es fuera de lo normal, o que ha habido asesinatos o así. Entonces, pues creo que desde ahí inicia todo esto de la parte de las casas embrujadas. Sí. Como en esta película de La Maldición, ¿no? Donde pues es una leyenda japonesa de que si en un hogar o en un espacio alguien muere con suma violencia, pues como que el espíritu no descansa. Sí. Y bueno, hay varias películas curiosas, ¿no? Yo una vez me salió, no la he visto, era una casa que según en medio de la nada, un arquitecto se le daba el proyecto a su hijo, que también era arquitecto y se acaba de graduar, pero el que construyó la casa enterraba en los muros a gente, porque según tienen la creencia, no sé si también sea un chascarrillo o no, pero tienen la creencia de que tenían que enterrar a alguien para que la obra así durara por mucho tiempo. Pero es que esa leyenda urbana de enterrar personas viene desde pues de todas las edificaciones, porque tengo entendido que, por ejemplo, en el Estadio Azteca también ocurrieron esos hechos. También en el estadio de Monterrey, de este equipo Rayados de Monterrey, allá precisamente por el Cerro de la Silla, ellos al hacer su estadio también dice que enterraron personas, incluso hay unas imágenes donde enterraron gallinas. Pues no sé si sea leyenda o no, porque pues se dice mucho, ¿no? Más en el sector de la ingeniería civil se escucha mucho ese tipo de acontecimientos. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña cápsula que nos hizo favor de hacer nuestra amiga Cés Nochebuena? Y igual trata sobre casas embrujadas y hospitales. Pues vamos a escucharla y regresamos.
Hola amigos y amigas de El Umbral de lo Desconocido, mi nombre es Nochebuena y en esta ocasión les traemos un top 5 de películas que se desarrollan en hospitales psiquiátricos. Recuerden que cuando hacemos este tipo de tops no las ordenamos de ninguna forma, pues todas nos parecen increíbles e imperdibles piezas cinematográficas. La primera recomendación que les traemos es una película estrenada el 8 de diciembre de 1999 que lleva por título Inocencia Interrumpida, una película que cuenta la vida de Susanna Kaysen, una joven que a la corta edad de 18 años decidió con su consentimiento internarse en un hospital psiquiátrico, esto debido a un intento de suicidio y de autolesiones. La estadía de Susana en el psiquiátrico sería de alrededor 18 meses, y en el transcurso de esta, la protagonista conocería a Lisa, a Polly, a Cynthia, a Georgina y a Daisy, cada una de estas personas con diversos trastornos que van agregando hitos importantes al relato de la historia. Por si fuera poco, el responsable de dar ambientación en cuanto a la música fue Michael Dana, el mismo que ganó el premio Oscar a la mejor banda sonora en el año 2012 gracias a la película Una aventura extraordinaria. Inocencia Interrumpida está protagonizada por Angelina Jolie y por Winona Ryder. De hecho, Angelina ganó el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto en el año 2000. También fue acreedora del premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actuación. Inocencia Interrumpida es una película que asusta y que fascina al mismo tiempo. Y aunque Winona Ryder parece que está molesta en la pantalla en algunas ocasiones, sin duda Angelina Jolie interpretando a Lisa está en otro nivel en todo momento. Es una película fascinante y conmovedora. Este filme está basado en hechos reales de los relatos de la autora Susanna Kaysen en el libro Inocencia Interrumpida, que fue publicado en 1993. Este top no puede continuar si no mencionamos desde este momento una de mis películas favoritas de uno de mis directores favoritos. Estamos hablando de La Isla Siniestra de Martin Scorsese. Siempre me hace dudar de mi estabilidad mental y quizá por eso es una de mis películas favoritas. Ambientada en el año de 1954, Teddy Daniels y Chuck Aule son dos agentes judiciales que son enviados a una remota isla donde se encuentra el psiquiátrico Ashcliffe. Este par de agentes tienen la misión de investigar la desaparición de una peligrosa asesina. Ahí van a conocer a un doctor y también van a conocer los cuestionables métodos que éste utiliza. Además, irán desentrañando todos los oscuros secretos que hay en las paredes de este psiquiátrico. La Isla Siniestra cuenta con un elenco de 10. Tenemos a Leonardo DiCaprio, a Mark Ruffalo y a una de mis actrices favoritas, Michelle Williams. Probablemente no sea la mejor película de Martin Scorsese, no probablemente, quizá muy definitivamente, pero es una película bien actuada que tiene una impresionante locación y que además está maravillosamente filmada. La Isla Siniestra nos entrega una buena historia un tanto perturbadora y que si bien por momentos se vuelve muy predecible, el magnífico desenlace, la última frase en realidad hace que todo valga la pena. Después de 10 años de ausencia, uno de los maestros de terror vuelve a la escena con una película que quizá no es del todo destacable como las otras dos que hemos mencionado, pero que tiene el sello característico de uno de los maestros del terror. Hablamos de John Carpenter con su película Encerrada, que es del año 2010. En esta ocasión, con una cinta que quizá es más previsible y menos caótica que las anteriores del director, encontramos a una mujer que claramente vive atormentada. La actuación de Amber Heard en esta película es muy buena, la verdad, es creíble, es desgarradora. En el punto más fuerte de esta película nos hace formar parte de ella. Encerrada causó cierta decepción a los amantes del cine de terror, especialmente a aquellos que son muy fans del trabajo de John Carpenter, porque se sale de los esquemas tradicionales que había seguido este director hasta el momento de estrenar esta película. Al igual que el resto de películas que hemos recomendado, Encerrada también está desarrollada en una institución psiquiátrica, donde la joven protagonista conocerá a otras chicas perturbadas con sus respectivos problemas. Posteriormente, Kristen, que es la protagonista, empezará a sufrir en carne propia
La amenaza de una figura espectral que aparece por las noches. Nuestra penúltima recomendación es una película del director uruguayo Gustavo Hernández, que firmó hace unos años La Casa Muda, una película muy interesante de terror que tenía un presupuesto muy bajo y que estuvo rodada en un solo y maratoniano plano secuencia. Esta recomendación, que lleva por título No dormirás, tuvo un impresionante éxito en varios países de Latinoamérica. En Argentina, por ejemplo, ha sido la película de terror más vista en la historia de cine del país. No dormirás nos parece una película que sí o sí tenía que estar en este top, porque no solamente nos habla de cine de terror, también podemos encontrar drama y obviamente la película también se desarrolla en parte en un hospital psiquiátrico. Hay un plano secuencia al principio de la película que de verdad nos parece impresionante y que en palabras del director fue un plano secuencia muy complejo. Al parecer, y por lo que platica el director en una entrevista, tuvieron que repetirlo tantas veces que pensaba que finalmente no lo iban a poder lograr porque se les iban las horas grabando. La construcción del plano implicaba mucha iluminación, todos los actores y movimientos muy complejos de la cámara. Cuando iba a arrojar la toalla, el director de fotografía dijo: vamos a grabarlo una vez más, y esa fue la toma que nosotros podemos apreciar posteriormente en pantalla. Algo que nos pareció destacable es que la película emplea con mucha inteligencia datos reales acerca de la privación del sueño y de su impacto en nuestra percepción de la realidad. De hecho, el director comenta que el proceso de documentación fue exhaustivo. Se hicieron muchísimos experimentos a través del ciclo vigilia, prolongados a la realidad, y los resultados que pudieron observar pues fueron tremendos, desde alucinaciones visuales y auditivas hasta comportamientos erráticos y consecuencias graves en la salud. Esta película, que se hizo en un lapso de 6 meses, como mencionábamos, transcurre en un hospital psiquiátrico abandonado. Un grupo de teatro vanguardista experimenta con el insomnio para la preparación del montaje de una obra, la cual fue creada 20 años atrás por un grupo de pacientes. Con el paso de los días, sin dormir, alcanzan nuevos umbrales de percepción que los enfrentan a energías e historias ocultas del lugar. Cuando Bianca se incorpora al elenco, en competencia por el papel principal, debe sobrevivir no solo a la intensidad del trabajo y sus compañeros, sino también a una fuerza sobrenatural desconocida. Y cerramos este top con también una de mis películas favoritas, que probablemente ya han escuchado hablar de ella porque es una película muy famosa del director Terry Gilliam del año de 1995, y hablamos de 12 monos. Imagínense esto: año 2035, tras una epidemia provocada por un virus asesino que ha matado a millones de personas, nada tan lejano de la realidad, los supervivientes se refugian en comunidades subterráneas, húmedas y frías. El prisionero, que lleva por nombre James Cole, se ofrece como voluntario para viajar al pasado y conseguir una muestra del virus, gracias a la cual los científicos podrán elaborar un antídoto. Durante el viaje conoce a una bellísima psiquiatra y a otro personaje que es un enfermo mental. Este personaje juega obviamente un papel muy importante en la historia. No me gusta tanto decir como el concepto enfermo mental, pero para que lo entiendan mejor, una persona que obviamente sufre de un trastorno psiquiátrico. Es ahí entonces cuando precisamente James Cole, que es este prisionero que se ofreció para ir como voluntario al pasado, tratará de encontrar al ejército de los 12 monos, un grupo radical vinculado a la mortal enfermedad. Y esas fueron las 5 películas que nos parecen destacables y que se desarrollan en el contexto de estos hospitales psiquiátricos, que siempre van a jugar un papel importante en el género de horror. Ya comentaban, ya escuchábamos a Cali, a Abraham y a Fernando hablar también sobre las energías que probablemente existen en estos lugares. Así que les mandamos un fuerte saludo a todos y nos escuchamos en otra edición de El Umbral de lo Desconocido. Después de escuchar esa recomendación, muchas gracias a Cés Nochebuena por siempre traernos muy buenas recomendaciones de películas. Vamos a continuar con este tema de las casas embrujadas. ¿Qué otra casa embrujada conocen o qué otro sitio de
la Ciudad de México o alrededores conocen? Pues no es como tal un sitio embrujado, Ujú. pero no sé si a alguno de ustedes les llegó o se sintieron como en suspenso de estar cerca, dentro o a los alrededores de la Clínica 25. Inclusive cuando se cerró tú pasabas por el lugar y sí te daba una sensación muy espectral el hospital. O sea, y que a quien le tocó la desgracia de estar en urgencias, porque era lo más habitual en ese hospital, pues también era un lugar donde se veía de todo. Yo creo que si se hubiera posibilitado la exploración urbana, hubiera salido algo muy bueno. Sí, la Clínica 25 pues es un hospital que nos quedaba muy Nos cerca. quedaba. Sí, de hecho en la pandemia tuvieron que operar a mi papá de emergencia y pues la mitad después Del temblor, del ¿no? temblor, ajá. Después del temblor lo tuvieron que operar, pero no inventes, estaba la mitad destruida y como uno de los tíos de mi mamá era camillero, la hizo pasar por uno de los pasillos así súper larguísimos y dice que estaba horrible, 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 Sí. o sea, todo oscuro y pues la neta sí se veía muy siniestra la cosa. Pero en general no, los hospitales sí han de tener como muchas historias ahí, porque cuántas personas no fallecen. Pues también está el hospital no me acuerdo cuál es, creo el Juárez, algo así, Ujú. donde se aparece esta leyenda y esta persona, este espectro, o fantasma más bien, Ujú. de la planchada, que Sí, se menciona claro. mucho. Entonces, pues igual, pues es un hospital donde se menciona que esta persona pues se iba a casar con un doctor, Ujú. pero pues el doctor la terminó abandonando y ella en su en su estrés, en esta parte donde Desesperación. pues terminó falleciendo. Entonces se supone que ella siempre iba muy bien vestida y bien planchada, entonces por eso La planchada, ahí sí. su mote. Y en esta pues menciona que muchos pacientes la han visto y que incluso les ha ayudado. Pues sí, bueno, es que hay muchísimas casas, ¿no? Tanto en el estado, en donde estamos, como en la Ciudad de México hay diferentes lugares que pues guardan ese tipo de misticismos, pero creo que no va a ser el único capítulo que hablemos de este tema. Y ya estamos a punto de terminar. ¿Quieren terminar con alguna experiencia o alguna otra recomendación pues no recomendación, pero sí algún otro lugar que ustedes sepan que está embrujado? Pues más que un lugar físico, una recomendación literaria. Ujú. Hay un cuento de Lovecraft que se llama precisamente La Casa Evitada. Y es una casa que está aparentemente maldita y sus habitantes se enferman al poco tiempo que la habitan. Entonces pasan como 5 o 6 generaciones y todos empiezan a decaer de salud, hay muertes de infantes y todo. El punto final del cuento es que dentro de la casa habita no un fantasma ni un espectro, sino un vampiro multidimensional, por así decirlo, que al final del cuento se manifiesta como un gas nebuloso, ¿no? Que empieza a manifestarse y al final hay una muerte trágica en el cuento, pero es muy bueno, es una de las novelas cortas de Lovecraft más buenas porque tiene mucha inspiración de Edgar Allan Poe. Inclusive la casa está como inspirada en la casa de Poe en Providence, entonces una recomendación muy buena para Ok. quien guste de esto. Muy bien. Y hablando de este tipo de casas de terror, también ahorita se me vino a la mente, no recordaba el nombre, pero es 28 días paranormales, que es una serie que salió en Netflix. Hay como dos vertientes como en todo, o muy buena o muy mala para unos. Se supone que son 28 días en los que Ed y Lorraine Warren, los de los que iban a casas a hacer exorcismos y Famosos por Sí, sus películas de las Annabelle, películas del La Annabelle, El Conjuro. Conjuro. Entonces, pues ellos sí existieron realmente y ellos estaban comprobando una teoría en la que si habitaban 28 días consecutivos en una vivienda que pensaron que estaba embrujada o tenía alguna posesión o algo así, se iban a manifestar sí o sí. Entonces, en esta serie, su yerno la realizó, entonces en 3 locaciones, no voy a spoilearlos mucho, pero en 3 locaciones de Estados Unidos, en 3 casas diferentes, fueron 3 equipos diferentes a estar habitando 28 días viviendas y pues sí tuvieron encuentros paranormales. Pues es una recomendación más si les gusta las series de terror. Sí, pues también en esta parte
de los lugares. Hay, pues aquí en la ciudad hay muchísimos, entonces pues sí, también incluso hay en el mero centro personas que te dan un tour por esas viviendas embrujadas. Uno de esos es el Callejón del Aguacate, que dicen que está, pues todas las casas aledañas están como inhabitadas y pues dicen que se aparecen personas, o la leyenda cuenta que un militar pasaba siempre por ahí y que había un niño que quería jugar siempre con él porque le llamaba la atención su uniforme y todas estas cosas indumentarias que traía el militar, y en su desesperación de que él no quería jugar con el niño, pues lo terminó matando, y pues ahí ya empezó esta historia donde se menciona que todas las casas pues ya están embrujadas. Entonces, pues hay muchísimos de dónde cortar. En Estados Unidos también hay bastantes de hospitales psiquiátricos, también aquí en México también hay un hospital psiquiátrico. Exacto, entonces hay infinidad. Entonces creo que tendremos que hacer un segundo episodio. Sí, para hospitales psiquiátricos, ¿no? Porque, bueno, no fue realmente una cárcel, pero Lecumberri también habitaron muchísimas personas con demencia o problemas mentales, y pues ahí vivieron sin un trastorno pues fuerte, y pues también ahí mataron a un montón de personas. Todavía hay un montón de lugares y vamos a hacer una segunda parte de esto. Sí, en Estados Unidos también había uno donde los tratamientos eran demasiado fuertes que solo sobrevivía el 5%. Entonces imagínate cómo estaban esos espectros paranormales ahí. Sí, pues hay lugares con energía muy fuerte, pero pues como les menciono, vamos a tener que cortar aquí y hacer una segunda parte porque son temas bien interesantes y pues vamos a retomarlos. ¿Qué les igual parece? También nos platiquen el público, si en su casa, en la casa de un amigo, sí. la clásica casa de la abuela que siempre tiene alguna leyenda por ahí, siempre que nos platiquen claro. si han vivido, si han estado, si conocen una casa, sobre todo en Ciudad Neza, porque nos vamos a la Ciudad de México y descuidamos un poquito lo que pasa acá, pero pues también es por un poco de desconocimiento, así que háganos saber. Sí, y pues vamos a tratar en el próximo capítulo así traer historias más cercanas a nuestro domicilio, pero si tienen alguna en especial o si les pasa algo en su casa, pues no duden en escribirnos ahí en las redes sociales como @podcast El Umbral de lo Desconocido o El Umbral de lo Desconocido en las diferentes redes sociales, y escúchenos a través de streaming a través del Spotify. En Spotify y pues en otras aplicaciones. Diferentes aplicaciones de música, o incluso de podcast, pues ahí nos pueden escuchar. Está Spotify, está Spreaker, está también Amazon Music, ya estamos prontos a entrar ahí, entonces cerca de estar en Amazon, y pues en YouTube y en Facebook, que son nuestras dos fuentes principales. No duden en darle like a las publicaciones, y si no nos siguen, denle me gusta y like en la campanita. Pues muchas gracias. Este fue el capítulo número 14 del Umbral de lo Desconocido. Mi nombre fue Cali Mercado. Mi nombre es Abraham Martínez. Mi nombre es Fernando Malfabón. Y nos escuchamos en el próximo episodio.